Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y con este nuevo vídeo vamos a comenzar una serie en la que estaremos hablando sobre los diferentes mitos del trading. Vamos a comenzar esta serie hablando sobre la información y las noticias. Desde mi perspectiva es uno de los mayores mitos que existe en el trading. Si nosotros nos fijamos en la industria del trading, realmente nos vamos a dar cuenta que prácticamente todo lo que se nos vende en esta industria es información, es formación, todo esto está enfocado a que nosotros tengamos una perspectiva concreta del mercado. Se nos enseña a cómo pensar, se nos enseña a qué observar, se nos enseña a qué buscar para intentar con ello tomar decisiones de trading y con ello intentar crear un cierto sistema de trading que nos permita, entre comillas, ganarle al mercado, ¿vale? Lo que yo siempre os pregunto y es que os intento transmitir es que penséis por vosotros mismos y tengáis en cuenta que al final esa información que se está transmitiendo realmente no tiene valor porque ya la sabe todo el mundo y si ya la sabe todo el mundo ha podido actuar con esa información y realmente no se va a poder beneficiar nadie con esa información. ¿Qué es lo que se nos vende? Lo que se nos vende es que nosotros tenemos que estar observando los medios de comunicación, ya sean periódicos, sea gente influyente del sector, sean noticias económicas, sean análisis, sea rating, sea rumores, sea este tipo de cosas, ¿vale? Que estemos atentos a ese tipo de información que nos permitirá anticiparnos al mercado. Es decir, nos transmiten que la lógica que tenemos que seguir en el mercado es que entendamos que las noticias nos van a ir informando sobre qué es lo que va a ir haciendo el mercado y nosotros tomemos decisión sobre ello. Es decir, asumimos que si por ejemplo una noticia debería de asumir que un activo se va a desarrollar en el lado alcista, por ejemplo, ese activo se debe desarrollar en el lado alcista. Y eso está totalmente alejado de la realidad, porque lo que nos ocurre es que cuando nosotros vemos ese estímulo positivo en el mercado, vemos esa información y decimos, contra, parece que, por ejemplo, los datos de inventario de petróleo, o parece que resulta que los datos de empleo, o resulta que los resultados empresariales de esta empresa han salido muy buenos, ostras, pues el mercado tiene que reaccionar así porque se supone que tiene que reaccionar así, ¿no? Teóricamente nos han enseñado a que tenemos que pensar de una determinada manera, ¿no? Y eso es lo que tenéis que borrar ahora mismo de vuestra cabeza, porque eso no es así, no ha sido nunca así. Desde hace muchísimo tiempo las noticias, los rumores, los datos se han utilizado simplemente para manipular la acción del precio y que todo el mundo se quede influenciado por esa acción del precio y al final acabe cometiendo el error de seguir a la masa, que todo el mundo hace exactamente lo mismo en un momento concreto del tiempo porque reciben exactamente la misma información. Cuando un mercado está alcista, por ejemplo, o cuando un mercado está cerca de máximo, siempre lo que vaya a recibir es la misma información. Vaya a recibir, por ejemplo, que el mercado está muy bien, que el mercado está subiendo mucho y que va a seguir subiendo muchísimo, de que no va a haber problemas nunca. Cuando el mercado está muy mal, al revés, vaya a recibir información totalmente negativa. No vaya a recibir nunca nada positivo. Vaya a recibir todo en un ambiente catastrófico, como si te dijeran, oye, no te metas aquí, cuando realmente existe una oportunidad muy grande en el mercado, ¿vale? Cuando esa información nosotros la recibimos, nosotros actuamos en consecuencia. Cogemos, vamos al mercado y decimos, ostras, vamos a tomar esta posición porque se supone que tengo que actuar así. Oye, tengo que actuar tomando una posición alcista, tengo que actuar tomando una posición bajista, o incluso el mercado, mira, yo desisto porque esto está tan mal que debería de liquidar mis posiciones e irme del mercado, ¿verdad? Porque realmente te están forzando a ello, te han enseñado, te han manipulado para que tú pienses de una determinada manera. Pero en realidad luego cuando ves cómo reacciona el mercado te das cuenta de que el mercado no reacciona como debería. Tú deberías de ver que el activo que estaba intentando desarrollarse en un lado y que se debería de seguir desarrollando en ese lado, de buena primera empieza a darse la vuelta y empieza a venirse abajo, ¿no? Al final, ten en cuenta una cosa y es que para que alguien pueda estar beneficiándose de un movimiento, tiene que haber más gente que siga apostando a que ese movimiento seguirá. Cuando todo el mundo tiene esa información y cree que ese movimiento va a seguir y se va a seguir desarrollando, lo que ocurre es que llega un momento en el que ya no hay más gente que entre en ese movimiento. Con lo cual, nosotros podemos tomarnos más en serio o menos en serio la información, pero al final acaba ocurriendo ese momento culmen en el que todo el mundo tiene esa información en una zona de un máximo o un mínimo de mercado. Así que echarle un ojillo a eso. ¿Qué es lo que quiero enseñaros? Quiero enseñaros un ejemplo sencillo de los datos de inventario de petróleo. Son uno de los datos que más manipulan para poder hacer lo que quieren con el precio del petróleo. Aquí estáis viendo un gráfico con los inventarios
de petróleo. Lo que estáis viendo es que las líneas azules, esas barritas azules, son las reservas que hay de petróleo. Cuanta más alta esté esa reserva, más oferta ahí significa, o se supone que debería del precio del petróleo venirse abajo, porque al haber mucha oferta significa que el precio debería de estar más bajo. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Fijaros que en los últimos 5 publicaciones que hemos tenido, en las últimas 5 semanas o 6 semanas, los datos de inventario han estado subiendo. Es decir, realmente debería de estar el petróleo bajando, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un gráfico para que veáis en el momento en el que se publica esa noticia lo que ocurre con el petróleo, ¿vale? Este es el gráfico del ETF del petróleo. Pongo el gráfico del ETF porque el petróleo ha cambiado de contrato y tal. Pero bueno, os pongo el gráfico del ETF del petróleo y si os estáis dando cuenta aquí, ocurre lo siguiente. Fijaros, esta semana han dado datos súper malos, ¿vale? Fijaros, esta es la línea roja, esa es la publicación de resultados, de datos. Y lo que ha pasado es que prácticamente el activo, después de 3 días, está más alto de lo que debería, ¿vale? Aquí, la semana anterior, se publicaron datos de inventario justo en mínimo. Y al final el petróleo se fue súper fuerte arriba, cuando teníamos los datos más malos. Fijaros, los datos más malos de todo lo que debería haber hecho que el petróleo se viniera abajo, ¿vale? No estoy hablando de expectativas, no estoy hablando de nada. Quiero que os deis cuenta de que la información es simplemente basura. No tenéis que fijaros en nada de esto. Cuando aquí se publicaron datos, fijaros, estuvo toda la semana después por encima. Aquí se volvieron a publicar datos y estuvo toda la semana por encima. No es que nos hayamos equivocado. No es que significa que, por ejemplo, haya más oferta, significa que debe de estar el precio más alto. Al revés, lo que os quiero decir es que este es el ejemplo clarísimo de que si tú estás observando una información que tiene todo el mundo, y todo el mundo se supone que tiene que actuar de determinada manera cuando se publica cierta información, lo que te tienes que dar cuenta es que los institucionales van a estar utilizando esa información para posicionarse en tu contra, ¿vale? Y es típico este tipo de movimientos en eventos clave del mercado, tipo fondos, de tipos de interés, tipo datos de inventario, datos de empleo, publicación de resultados empresariales. Es brutal. Hay resultados empresariales que salen súper buenos y al final acaban bajando los activos. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué es? Nada es lo que parece. Daros cuenta de eso, y con esta serie de vídeos en las que vamos a estar hablando sobre los mitos del trading, vamos a ir descubriendo más información sobre esta para que estéis atentos por lo menos y que no caigáis en la trampa de este negocio tan oscuro en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Pues ya sabéis, chicos, que si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.